Lena Matthews nunca esperó que el día de su boda terminara con una desesperada huida a través de una tormenta. Su vestido, antes impoluto, roto y embarrado, buscando refugio en el granero de un extraño, encuentra un protector improbable en Carter Reed, un granjero solitario con secretos propios. Pero su pasado no se queda atrás. Antes de empezar con la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo la estás viendo hoy. Lena Matthews corrió a través del oscuro bosque, su vestido de novia blanco, enganchándose en las ramas y rasgándose con cada paso desesperado. La lluvia caía a cántaros, empapando el costoso satén y encaje, lastrándola como el compromiso del que acababa de huir. Un rayo iluminó el cielo, mostrando su rostro pálido y el miedo en sus ojos. «No puedo volver», susurró para sí misma, apartando mechones húmedos de cabello rubio de su cara. «No volveré». Todavía podía oír la voz de Richard en su cabeza. «Serás mi esposa», había dicho esa mañana, sus dedos clavándose en su brazo mientras sonreía a la organizadora de bodas. «Y harás exactamente lo que yo diga». Otro rayo la hizo saltar. Lena llevaba corriendo lo que parecían horas, desde que se había escapado por la parte trasera de la iglesia mientras todos estaban distraídos. Sus pies, ahora descalzos después de abandonar sus tacones hacía millas, estaban cortados y sangrando. Lo lejos, a través de las cortinas de lluvia, vio una luz, una granja, y junto a ella un granero rojo. «Gracias a Dios», suspiró recogiendo lo que quedaba de su vestido y avanzando. No le importaba de quién fuera la propiedad, solo necesitaba un lugar para esconderse, un lugar para recuperar el aliento y averiguar qué hacer a continuación. La puerta del granero crujió cuando la abrió lo suficiente para deslizarse dentro. El olor a heno y animales llenó sus fosas nasales y por primera vez en horas se sintió segura. Lena se derrumbó sobre un montón de heno en la esquina, su cuerpo temblando de frío y miedo. «Solo por esta noche», se prometió mientras sus ojos se cerraban. «Mañana lo resolveré todo». Carter Reed se despertó antes del amanecer como hacía cada mañana. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un olor fresco y limpio que le encantaba. Esta era la razón por la que lo había dejado todo atrás hacía 3 años. La paz, la sencillez, el trabajo honesto. A sus 35 años, Carter se había alejado del imperio inmobiliario de su familia en Chicago, para gran disgusto de su padre. Había usado una parte de su fondo fiduciario para comprar esta granja de 200 acres en la zona rural de Tennessee, sin decirle a nadie a dónde iba ni por qué. Aquí nadie lo conocía como el heredero de la fortuna Reed. Aquí, él era solo Carter, el granjero que se mantenía al margen. Se puso sus gastados pantalones vaqueros y camisa de franela, pasándose una mano por su cabello oscuro mientras miraba por la ventana hacia su granero. Algo no parecía correcto. La puerta estaba entreabierta solo ligeramente, pero lo suficiente para que lo notara. Carter era meticuloso con su granja. Nunca dejaba las puertas abiertas. Probablemente solo el viento, murmuró, pero cogió su escopeta del armario de todos modos. Uno no podía ser demasiado cuidadoso en estos días. El aire de la mañana era fresco, mientras cruzaba desde la granja hasta el granero, sus botas dejando huellas en el barro. Empujó la puerta lentamente, con el arma preparada, y entró. Al principio, todo parecía normal. Su tractor estaba donde lo había dejado. Los establos donde guardaba 2 caballos estaban cerrados. El heno estaba apilado ordenadamente. Entonces lo vio, o mejor dicho, la vio. Una mujer estaba acurrucada en su heno, profundamente dormida. Llevaba lo que parecía un vestido de novia, aunque era difícil de decir con todo el barro y los desgarros en la tela. Su cabello rubio era un lío enredado alrededor de su cara, y sus pies descalzos estaban cortados y magullados. Carter bajó el arma, el ceño fruncido por la confusión. ¿Qué hacía una novia en su granero? Se acercó cautelosamente, aclarando su garganta. «Disculpe, señora». Los ojos de Lena se abrieron de golpe, llenos de terror. Se tambaleó hacia atrás, presionándose contra la pared del granero. «Por favor», dijo con la voz ronca.
Lo siento por la intrusión. Solo necesitaba un lugar donde quedarme por la noche. Carter la miró observando su estado. Claramente huía de algo o de alguien. Sus ojos se movían rápidamente, buscando una escapatoria. ¿Está herida?, preguntó manteniendo la distancia. Lena negó con la cabeza. No. Bueno, no realmente. Solo los pies. ¿Quiere decirme por qué lleva un vestido de novia en mi granero? Ella miró hacia abajo, como si acabara de recordar lo que llevaba puesto. Es complicado. Carter suspiró, pasándose una mano por el cabello. No necesitaba complicaciones en su vida. Eso era exactamente lo que había dejado atrás en Chicago. Mira, dijo finalmente, no sé en qué tipo de problemas te encuentras, y francamente no quiero saberlo, pero no puedes quedarte en mi granero. El rostro de Lena se desplomó y parecía tan derrotada que Carter sintió un pinchazo de culpa. Me iré en 1 hora, dijo, intentando ponerse de pie, pero sus piernas cedieron y volvió a caer sobre Heleno con un pequeño grito de dolor. Carter maldijo entre dientes. No podía simplemente echarla, no en su estado. Su madre lo había criado mejor que eso. Puedes quedarte en la casa, dijo a regañadientes, solo hasta que estés de nuevo sobre tus pies. Pero tengo una condición. Lena lo miró, sospechosa. ¿Qué? No me digas por qué huiste. No quiero saber tu historia. No quiero involucrarme en el lío del que huyes, ¿entendido? Ella asintió lentamente. Entendido. Carter dejó su arma y se acercó a ella ofreciéndole su mano. Soy Carter. Ella dudó antes de tomarla. Lena. Bueno, Lena, vamos a limpiarte. La granja era sencilla pero encantadora, con suelos de madera y muebles cómodos y desgastados. No era lo que Lena había esperado. Tenía cierta elegancia a pesar de su sencillez. La cocina tenía electrodomésticos nuevos, y las estanterías del salón estaban llenas de clásicos y bestsellers modernos por igual. El baño está arriba, la primera puerta a la derecha, dijo Carter señalando la escalera. Debe haber toallas en el armario. Buscaré algo para que te pongas. Lena asintió con gratitud y subió las escaleras, cada paso doloroso en sus pies, magullados. El agua caliente de la ducha se sintió como el cielo en su piel fría. Vio cómo la suciedad y los restos de hojas bajaban por el desagüe, junto con los restos de la vida que había dejado atrás. Se restregó la piel hasta que quedó rosa, intentando borrar cualquier rastro del toque de Richard. Cuando salió del baño envuelta en una toalla, encontró una pila de ropa fuera de la puerta. Una camisa de franela, un pantalón deportivo con cordón, calcetines gruesos y un botiquín de primeros auxilios. La ropa era demasiado grande, pero estaba limpia y suave. Los calcetines se sintieron maravillosos en sus pies adoloridos después de tratar los cortes con pomada antibiótica del botiquín. Abajo, encontró a Carter en la cocina, preparando huevos revueltos en la estufa. ¿Te sientes mejor?, preguntó, sin darse la vuelta. Mucho, gracias. Siéntate. ¿Necesitas comer? Lena obedeció, hundiéndose en una silla de la mesa de la cocina. Lo observó mientras trabajaba, notando su espalda fuerte y la forma segura en que se movía por la cocina. No, era como ella esperaba que fuera un granjero. Sus manos estaban callosas por el trabajo, sí, pero había algo en él que parecía fuera de lugar. La forma en que hablaba, quizás, o el reloj caro en su muñeca que no combinaba con su ropa gastada. Así que, dijo, rompiendo el silencio, ¿vives aquí solo? Carter asintió, colocando un plato de huevos y tostadas delante de ella. Solo yo y los animales. ¿Ninguna esposa? ¿Novia? Él le dirigió una mirada que claramente decía que no estaba interesado en compartir detalles personales. No. Lena dio un bocado a los huevos. Estaban perfectamente cocinados. Eres un buen cocinero. Son huevos. No es exactamente complicado. Aún así. Gracias. Comieron en silencio un rato, Lena lanzándole miradas furtivas cuando creía que él no la miraba. Era guapo de una manera tosca, con cabello oscuro que le caía sobre la frente y una mandíbula fuerte cubierta de barba. Sus ojos eran del color del cielo tormentoso,
un azul gris oscuro que parecía ver directamente a través de ella. «Así que», dijo Carter, rompiendo el silencio. «¿Cuál es tu plan?» Lena dejó su tenedor. «No lo sé. No lo pensé realmente». «¿Tienes dinero? ¿Amigos a los que puedas llamar?» Ella negó con la cabeza. «Lo dejé todo atrás. Y no puedo arriesgarme a llamar a nadie. Podrían...» Se detuvo, recordando su condición. «Digamos que no es seguro». Carter suspiró, enjuagando su plato. «En el fregadero». «Bueno, no puedes quedarte aquí indefinidamente». «Lo sé. Dame unos días para resolver las cosas. Me mantendré alejada de tu camino, te lo prometo». Él se volvió para mirarla, con una expresión ilegible. 3 días. Eso es todo lo que puedo ofrecer. Después de eso, necesitas seguir adelante. Lena asintió aliviada. 3 días era mejor que nada. «Gracias, no me agradezcas todavía», dijo, cogiendo una chaqueta de un gancho junto a la puerta. «Si te quedas, ayudas con las tareas». «¿Tareas? Esta es una granja en funcionamiento, no un hotel. Todos ponen de su parte aquí». Lena miró sus pies heridos. Luego volvió a mirarlo. «No sé nada de trabajo agrícola». Una sombra de sonrisa jugó en la comisura de sus labios. «Entonces supongo que aprenderás». El primer día en la granja fue el más difícil. A pesar de sus pies heridos, Carter insistió en que Lena ayudara con las tareas más sencillas. Le dio un par de sus viejas botas, rellenas de calcetines extra para que le quedaran, y la puso a recoger huevos del gallinero. «No muerden», le aseguró mientras ella se paraba nerviosamente a la entrada del gallinero. «Mucho». Lena lo miró con mala cara antes de entrar cautelosamente. Las gallinas cacareaban y se movían a su alrededor, haciéndolas saltar a cada sonido. «Solo mételas suavemente debajo», instruyó Carter, demostrándolo con una de las gallinas. Lo hizo parecer tan fácil, deslizando su mano debajo del ave y saliendo con un huevo marrón perfecto. Lena intentó imitarlo, pero la gallina le picó en la mano, haciéndola gritar y retroceder. Carter se rió, un sonido profundo y rico que Lena se dio cuenta de que no había oído antes. «Debes tener confianza. Pueden sentir el miedo». «Fácil para ti decirlo», murmuró, pero lo intentó de nuevo, esta vez moviéndose con más decisión. Para su sorpresa, la gallina le permitió meter la mano debajo y recuperar un huevo. «Lo hice», exclamó sosteniendo el huevo triunfalmente. Carter asintió, con un toque de aprobación en sus ojos. No está mal para una chica de ciudad. A medida que avanzaba el día, Lena siguió a Carter por la granja, aprendiendo sobre su rutina diaria. Tenía 2 caballos, varias gallinas, un huerto y campos de heno que cosechaba y vendía a granjas vecinas. Era una operación modesta, pero todo estaba bien mantenido y organizado. Al anochecer, los músculos de Lena le dolían en lugares que no sabía que podían doler. Sus manos, usualmente perfectamente cuidadas, estaban sucias y tenían el principio de ampollas, pero, curiosamente, no le importaba. Había algo satisfactorio en el trabajo físico, en la realización de tareas tangibles. Después de la cena, que Carter volvió a cocinar, un estofado simple pero delicioso, se sentaron en el porche observando la puesta de sol. El silencio entre ellos ahora era cómodo, no tenso como lo había sido esa mañana. «Gracias», dijo Lena en voz baja, «por hoy, por dejarme quedarme». Carter asintió, con los ojos puestos en el horizonte. «Hiciste un buen trabajo hoy. No me lo esperaba». Lena rió suavemente, «Yo tampoco». Dudó un instante y luego preguntó, «¿Cuánto tiempo llevas cultivando?» «3 años. ¿Te gusta estar sola aquí fuera?» Guardó silencio tanto tiempo que Lena pensó que no iba a responder. Entonces dijo, «Me gusta la paz, la honestidad. Trabajas, ves resultados, sencillo. ¿Y antes de la agricultura? ¿Qué hacías?» Carter se volvió hacia ella. Su expresión se volvió impenetrable. «Creí que habíamos quedado en que no íbamos a compartir historias». Lena levantó las manos en señal de rendición. «Lo siento, solo estaba conversando». Se levantó estirándose. «Ha sido un día largo. Deberías descansar. Mañana no será más fácil». Mientras entraba en la casa,
Lena permaneció en el porche, observando cómo los últimos rayos de sol desaparecían tras las colinas. Carter Reed era un misterio, uno que le resultaba cada vez más intrigante, pero respetaba su deseo de privacidad. Después de todo, ella misma tenía secretos que no estaba preparada para compartir. Los 2 días siguientes siguieron un patrón. Lena se despertaba en la habitación de invitados, se vestía con la ropa que Carter le había prestado, había encontrado unas camisetas viejas que le quedaban solo un poco grandes, y se unía a él para desayunar. Luego trabajaban en la granja, hasta la cena, después de la cual se sentaban en el porche o en la sala de estar, a veces hablando, a veces en un cómodo silencio. Lena aprendió rápido. Al tercer día, podía recoger huevos sin que la picaran, alimentar a los caballos sin miedo, e incluso ayudar a Carter a reparar una sección de la valla que se había dañado en la tormenta. «No eres completamente inútil», le dijo mientras clavaban el último poste en su sitio. Dicho por él, sonaba a un gran elogio. «No te sorprendas tanto», replicó ella secándose el sudor de la frente. «Soy más dura de lo que parezco». Él la miró con atención. «Empiezo a verlo». Mientras regresaban a la casa, con las herramientas en la mano, Lena sintió una sensación de miedo instalarse en su estómago. Era su tercer día. Mañana, según su acuerdo, tendría que irse. La idea de volver al mundo, de enfrentarse a la realidad de su situación, la llenaba de ansiedad. Aquí en la granja de Carter se sentía segura, protegida. A pesar de su aspecto rudo, había sido amable con ella a su manera. «¿Qué te pasa?», preguntó Carter notando su expresión. «Nada». Lena forzó una sonrisa. «Solo estoy cansada». Él no parecía convencido, pero no insistió. Después de cenar, Lena ayudó con los platos trabajando junto a Carter en una rutina doméstica que le resultaba sorprendentemente natural. Se encontró mirándolo a hurtadillas, notando la forma en que sus manos se movían con eficiencia, la forma en que su mandíbula se tensaba ligeramente cuando se concentraba. «Mañana es tu último día», dijo de repente, rompiendo el silencio. El corazón de Lena se hundió. «Lo sé». «¿Tienes un plan?», dejó el plato que estaba secando. «No realmente, tengo una amiga en Nashville que podría ayudarme», pero se calló sin querer explicar que contactar a alguien de su antigua vida podría llevar a Richard directamente hasta ella. Carter guardó silencio un momento y luego dijo: «Puedes quedarte más tiempo. Si lo necesitas». Lena lo miró con sorpresa. «¿De verdad?». Él asintió con la cabeza sin mirarla a los ojos. «Trabajas duro, podría usar la ayuda por aquí». «¿Pero qué pasa con tu regla? ¿No historias, no complicaciones?». Carter se encogió de hombros. «La regla sigue vigente. Tu pasado es asunto tuyo. Solo manténlo alejado de mi granja». Lena sintió un alivio inmenso. «Gracias, Carter. Te prometo que no seré una carga». «Asegúrate de que no lo seas», dijo él, pero sus palabras no tenían ningún tono mordaz. De hecho, si Lena no se hubiera equivocado, pensaría que había un atisbo de sonrisa en su rostro. Más tarde esa noche, mientras Lena yacía en la cama de la habitación de invitados, se encontró pensando en Carter, en el misterio que representaba. ¿Por qué un hombre como él elegiría vivir solo en una granja, aislado del mundo? ¿De qué huía? Tenía la sensación de que su historia podría ser tan complicada como la suya. Pero por ahora, solo estaba agradecida por el santuario que él le había proporcionado, y por la extraña e inesperada conexión que parecía estar formándose entre ellos. Fuera de su ventana, la luna proyectaba una luz plateada sobre la granja. A lo lejos, podía ver el granero donde había buscado refugio por primera vez. Parecía que hubiera pasado toda una vida, aunque solo habían pasado 3 días. Por primera vez desde que huyó de su boda, Lena sintió un atisbo de esperanza. Tal vez aquí, en esta tranquila granja con este hombre tranquilo, podría encontrar una manera de empezar de nuevo. Poco sabía ella que en Atlanta, Richard Evans ya la estaba buscando, y él no era un hombre que se rindiera fácilmente en los que consideraba suyo. Las semanas que siguieron trajeron un ritmo inesperado a la vida en la granja. Lena, que nunca antes había regado ni siquiera una planta de interior,
se encontraba despertando cada mañana con el amanecer, deseosa de empezar el trabajo del día. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora llevaban callos que lucía con un extraño orgullo. Su piel se había bronceado bajo el sol de Tennessee y sus músculos se habían fortalecido con las tareas diarias. Pero no solo su cuerpo estaba cambiando. Algo en su interior también estaba cambiando, como si la tierra se removiera para revelar una tierra más rica debajo. «Te estás volviendo buena en esto», comentó Carter una mañana mientras la observaba conducir con confianza a su yegua castaña, Maple, desde el establo hasta el paddock. La yegua seguía a Lena voluntariamente, sin el nervioso trote que había mostrado en los primeros días. Lena sonrió, acariciando el cuello de Maple. «Ahora confía en mí». «Los animales reconocen a la buena gente cuando la conocen», dijo Carter. Sus ojos se encontraron brevemente con los de ella, antes de apartar la mirada. Eran momentos como estos los que hacían que el corazón de Lena latiera un poco más rápido. Los cumplidos silenciosos, las miradas prolongadas, la forma en que su mano a veces rozaba la suya cuando trabajaban codo con codo. Algo estaba creciendo entre ellos, tierno y nuevo, como las plántulas en el huerto de Carter. Sin embargo, ambos caminaban con cuidado a su alrededor, con cuidado de no perturbar el delicado equilibrio que habían establecido. Carter todavía no preguntaba por su pasado, y Lena respetaba su privacidad sobre la suya. Pero a veces, por las noches, cuando se sentaban en el porche observando cómo las luciérnagas bailaban sobre los campos, se sorprendía preguntándose quién era realmente él. «Necesito ir al pueblo por provisiones», anunció Carter una mañana después del desayuno. «¿Quieres venir?» Lena dudó. No había salido de la granja desde que llegó hacía casi un mes. La idea de estar cerca de otras personas la ponía nerviosa. ¿Y si alguien la reconocía? ¿Y si se había corrido la voz de su huida? «Me quedaré aquí», dijo, ocupándose en recoger los platos del desayuno. «Hay mucho que hacer en la granja». Carter la observó por un momento. Luego se encogió de hombros. «Como quieras. Volveré para mediodía». Después de que él se fue, Lena respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado. Estaba siendo paranoica. Lebanon, Tennessee, era un pueblo pequeño, lejos de Atlanta. ¿Cuáles eran las posibilidades de que alguien supiera quién era ella? Aún así, el miedo permaneció. Una sombra constante sobre su recién encontrada felicidad. Sabía que no podía esconderse para siempre. Eventualmente, su pasado la alcanzaría. Para distraerse, Lena se dedicó a las tareas de la casa. Limpió la cocina, barrió el porche y decidió abordar la habitación de invitados que Carter usaba como trastero. Él había mencionado que quería desocuparla, pero nunca tenía tiempo. La habitación estaba llena de cajas y muebles viejos. Una capa de polvo cubría todo. Lena abrió las ventanas para dejar entrar aire fresco y comenzó a ordenar los objetos. A la mayoría era lo que esperaba: ropa vieja, libros de agricultura, herramientas, pero luego encontró una caja escondida en la esquina que era diferente de las demás. Era de cuero caro, del tipo que su padre tendría en su oficina para documentos importantes. La curiosidad pudo más que ella. Lena la abrió, esperando encontrar escrituras de la granja o papeles de impuestos. En cambio, encontró fotos. Carter con un traje caro, de pie frente a un rascacielos de Chicago. Carter estrechando la mano de hombres con trajes similares. Un recorte de periódico con el titular «El heredero Reed desaparece, la fortuna familiar en el limbo». Las manos de Lena temblaban mientras leía el artículo. Carter Reed, hijo del magnate inmobiliario William Reed, había desaparecido hace 3 años, poco después de un desacuerdo público con su padre sobre la dirección del negocio familiar. El artículo especulaba sobre su paradero y mencionaba un fondo fiduciario por valor de millones. «¿Qué estás haciendo?». Lena saltó dejando caer la caja. Carter estaba en la puerta, con el rostro tormentoso, sus ojos fijos en la caja de cuero abierta. «Yo solo estaba limpiando», balbuceó. «No quería fisgonear. Parece exactamente fisgonear a mí».
Su voz era fría, más fría de lo que ella jamás la había oído. «Lo siento, no debería haberla abierto». Lena se levantó, limpiándose las manos polvorientas con sus pantalones vaqueros. «Pero Carter, tú eres rico», terminó por ella, con la mandíbula tensa. «O al menos lo era». «¿A eso te refieres?» «No, solo... ¿Qué pasó con nuestro acuerdo?», exigió. «Sin historias, ¿recuerdas? Sin complicaciones». Lena sintió una oleada de ira que atravesó su culpa. «Tienes razón. Acordamos no hacer preguntas, pero nunca acordamos mentirnos el uno al otro. Nunca mentí. Una mentira por omisión sigue siendo una mentira, Carter». Se miraron el uno al otro a través de la polvorienta habitación. La tensión entre ellos era palpable. Finalmente, Carter se pasó una mano por el pelo, un gesto que Lena había llegado a reconocer como una señal de su frustración. «Bien», dijo. «¿Quieres la verdad? Sí, soy Carter Reed. Sí, mi familia es terriblemente rica. Y sí, me alejé de todo porque estaba harto de las mentiras, la manipulación, los interminables juegos de poder». Cogió la caja, cerrándola de golpe. «¿Feliz ahora?». Sin esperar su respuesta, se volvió y salió de la habitación, sus pasos pesados en las escaleras. Lena se dejó caer al suelo, con el corazón latiéndole con fuerza. Carter era un millonario escondido, al igual que ella era una novia fugitiva escondida. Ambos huían de vidas que habían sido elegidas por ellos. No era de extrañar que entendiera su necesidad de secreto. Carter la evitó el resto del día, ocupándose del trabajo en los campos. Lena terminó de limpiar la habitación de invitados, con cuidado de no tocar más sus pertenencias personales, y luego preparó la cena como una ofrenda de paz. Hizo un plato de pasta sencillo, una de las pocas comidas que sabía cocinar bien. Mientras la salsa hervía a fuego lento, puso la mesa y esperó, observando cómo el sol comenzaba a ponerse sobre los campos. Finalmente, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, la puerta mosquitera crujió y Carter entró. Se había duchado, su cabello oscuro aún húmedo, y se había cambiado de ropa. «Huele bien», dijo con la voz neutra. Lena tomó esto como una señal positiva. «Ya casi está listo. Solo pasta con salsa de tomate. Nada de fantasía». Comieron, en silencio un rato. La tensión de antes aún persistía entre ellos. Finalmente, Lena ya no pudo soportarlo más. «De verdad lo siento por fisgonear», dijo. «No estaba buscando tus secretos. Solo tenía curiosidad». Carter dejó su tenedor. Sus ojos gris azulados se encontraron con los de ella. «Está bien», reaccioné, de forma exagerada. «Es solo que dejé esa vida atrás por una razón. No me gusta que me recuerden. Puedo preguntar por qué. ¿Por qué lo dejaste todo atrás?». Guardó silencio tanto tiempo que Lena pensó que no iba a responder. Entonces suspiró. «Mi padre es un hombre poderoso. Construyó su imperio de la nada y espera que su hijo sea igual que él. Implacable, calculador, siempre anteponiendo el beneficio a las personas». La voz de Carter se endureció. «Ya no pude más. No pude ser la persona que él quería que fuera. Así que huiste», dijo Lena suavemente. «Igual que yo». Carter asintió. «Supongo que eso lo tenemos en común. ¿Es por eso que me dejaste quedarme? Porque reconociste algo en mí». Una sombra de sonrisa rozó sus labios. «Quizás, o quizás solo necesitaba ayuda con las gallinas». Lena rió aliviada por la ruptura de la tensión. «Esas gallinas tienen suerte de tenerme. Las he malcriado muchísimo. Están poniendo más huevos que nunca», admitió Carter. «Hagas lo que hagas, funciona». Sus miradas se cruzaron a través de la mesa, y Lena sintió ese familiar aleteo en su pecho. El aire entre ellos parecía cargado de algo nuevo, algo que se había estado gestando lentamente durante las últimas semanas. «Carter», comenzó, sin estar del todo segura de lo que quería decir, solo sabiendo que algo había cambiado entre ellos. Pero antes de que pudiera continuar, un golpe seco en la puerta interrumpió el momento. Ambos se congelaron, mirándose con alarma. Carter rara vez recibía visitas, y nunca tan tarde en la noche. «Quédate aquí», dijo él, levantándose y yendo hacia la puerta.
El corazón de Lena latía con fuerza mientras lo veía abrirla, revelando a un hombre mayor con uniforme de sheriff. «Buenas noches, Carter», dijo el hombre con voz amistosa pero con ojos curiosos. «Lo siento por molestarte tan tarde». «Sheriff Miller», asintió Carter. «¿Qué puedo hacer por usted?» «He recibido un reporte de una persona desaparecida. Pensé, ¿qué podrías ayudarme?» El sheriff miró más allá de Carter. Sus ojos se posaron en Lena, que se había levantado de su silla. «Buenas noches, señora». «Hola», dijo Lena intentando mantener la voz firme. «Ella es Lena», dijo Carter con un tono casual. «Me ha estado ayudando en la granja». El sheriff asintió, pero Lena pudo ver las preguntas en sus ojos. «Encantado de conocerte, Lena. No te he visto por el pueblo». «No soy muy de socializar», respondió Lena forzando una sonrisa. «Sheriff», interrumpió Carter, ¿mencionó una persona desaparecida?» «Sí, correcto». El sheriff Miller sacó un papel doblado de su bolsillo. «Recibí este fax de la policía de Atlanta. Una joven desapareció de su propia boda hace aproximadamente un mes. La familia está muy preocupada». Desdobló el papel, revelando una foto granulada de Lena en su foto de compromiso, sonriendo junto a Richard. Lena sintió que se le helaba la sangre. «Se llama Lena Matthews», continuó el sheriff, ajeno al efecto que sus palabras estaban teniendo. «Su prometido dice que podría estar desorientada, posiblemente sufriendo algún tipo de crisis nerviosa. Solo quieren asegurarse de que esté a salvo». Miró a Carter. «Pensé en preguntar por ahí, a ver si alguien ha visto a una mujer que coincida con su descripción». El rostro de Carter permaneció impasible, pero Lena pudo ver la tensión en sus hombros. «No puedo decir que sí, sheriff, pero estaré atento». El sheriff Miller asintió volviendo a doblar el papel. «Se lo agradezco. Si ve algo, llámeme». Se quitó el sombrero ante Lena. «Encantado de conocerla, señorita. Que pasen una buena noche». Tan pronto como la puerta se cerró tras el sheriff, Lena se desplomó en su silla. Sus piernas ya no podían sostenerla. «Me está buscando», susurró. «Richard me está buscando». Carter se arrodilló a su lado, con su mano cálida sobre su hombro. «Oye, mírame». Cuando lo hizo, sus ojos estaban llenos de una determinación feroz. «No te reconoció. Tu cabello es diferente. Estás bronceada por trabajar al aire libre. Estás a salvo». «Por ahora», dijo Lena, con la voz temblorosa. «Pero no dejará de buscarme». «No lo conoces, Carter. Nunca dejará de hacerlo». Carter guardó silencio un momento. Luego hizo la pregunta que había estado evitando durante semanas. «¿Por qué huiste, Lena? ¿De qué tienes tanto miedo?» La presa se rompió. Las lágrimas llenaron los ojos de Lena mientras las palabras brotaban. «Richard Evans es uno de los hombres de negocios más respetados de Atlanta. Todos piensan que es perfecto, encantador, exitoso, generoso, pero a puertas cerradas…» Se estremeció. «Es controlador, posesivo. Si hacía algo que no le gustaba, se enfadaba mucho. Al principio solo eran gritos, pero luego te hizo daño», dijo Carter con una voz peligrosamente tranquila. Lena asintió secándose las lágrimas. Siempre lo sentía después. Siempre prometía que nunca volvería a ocurrir. Y yo le creía, porque eso es lo que haces cuando amas a alguien, ¿verdad? «¿Le crees?», rió amargamente, pero empeoró después de que nos comprometimos. Empezó a controlar mi teléfono, mis amigos. Decía que era porque estaba preocupado por mí, pero era por control. Siempre control. Así que huiste el día de tu boda. Tuve que hacerlo. Lo oí hablando con su mejor hombre antes de la ceremonia. Dijo que una vez que estuviéramos casados, finalmente me tendría bajo su pulgar para siempre. Fue entonces cuando supe que no podía seguir adelante. No podía vivir esa vida». Carter se levantó de golpe, paseándose por la cocina. Su rostro estaba oscuro de ira. «No puede encontrarte. No lo permitiré». «No lo entiendes. Richard tiene conexiones, dinero, poder. Si involucra a la policía, torcerá la historia para hacerme parecer inestable, haciéndose pasar por el prometido preocupado». «Entiendo más de lo que crees», dijo Carter, con voz dura. «¿Recuerdas que crecí en ese mundo?
Sé exactamente cómo operan hombres como Richard. Se pasó una mano por el pelo. Necesitamos un plan. Debería irme, dijo Lena poniéndose de pie. No es justo arrastrarte a esto. Ya has hecho mucho por mí. No te vas a ninguna parte, dijo Carter con firmeza. No sola, pero Lena. Se acercó, sus manos sujetando suavemente sus hombros. Escúchame, ya no estás sola en esto, ¿entiendes? Lo resolveremos juntos. La intensidad en sus ojos la dejó sin aliento. Asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Bien, dijo él soltándola. Lo primero, mañana vamos a visitar a un viejo amigo mío en Nashville, alguien que podría ayudarnos. ¿Quién? Un abogado, alguien que me debe un favor. La expresión de Carter era sombría. Si Richard quiere jugar sucio, debemos estar preparados. Esa noche, Lena estuvo despierta en su cama, con la mente acelerada. El miedo a que Richard la encontrara seguía ahí, una nube oscura sobrevolando su cabeza. Pero ahora había algo más también. El recuerdo del rostro de Carter cuando había prometido protegerla, la feroz determinación en sus ojos. Por primera vez, se permitió reconocer los sentimientos que habían estado creciendo dentro de ella. Se estaba enamorando de Carter Reid, el granjero millonario con secretos propios, el hombre que la había acogido sin preguntas, que le había dado espacio para sanar, para encontrarse a sí misma de nuevo, el hombre que ahora se interponía entre ella y la pesadilla de la que había huido. En Atlanta, Richard Evans paseaba por su lujosa oficina en el ático, con una copa de whisky en la mano. Su hermoso rostro estaba contorsionado por la frustración mientras escuchaba al investigador privado por teléfono. «¿Qué quieres decir con nada?», se exigió. «Ha pasado un mes, no puede haber simplemente desaparecido». «Hemos revisado todos los lugares habituales, señor», respondió el investigador. «Amigos, familiares, hoteles en un radio de 100 millas. Estamos extendiendo la red, pero lleva tiempo». «El tiempo es algo que no tengo», replicó Richard. «La junta directiva es en 2 semanas. Necesito que la encuentren antes de entonces». «Estamos haciendo todo lo posible, señor Evans. El sheriff de Lebanon, Tennessee, distribuyó la foto como usted solicitó, pero aún no hay resultados». Richard tomó un largo sorbo de su whisky, pensando. Había elegido Lebanon como uno de los muchos pueblos pequeños para buscar porque Lena había mencionado una vez unas vacaciones de la infancia allí. Era una posibilidad remota, pero se estaba quedando sin opciones. «Duplica la recompensa», decidió, «y dile al sheriff que siga buscando, no puede esconderse para siempre». Al colgar, Richard se dirigió a la ventana, mirando el horizonte de Atlanta. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, dependía de encontrar a Lena. Su matrimonio no se trataba solo de amor, aunque la amaba a su manera. Se trataba de asegurar la fusión entre Evans Enterprises y Matthews Industries. El padre de Lena lo había dejado claro. Sin matrimonio, sin fusión. Y sin esa fusión, la empresa de Richard se enfrentaría a la ruina financiera. Había mantenido esa parte oculta a todos, manteniendo la fachada del éxito mientras trabajaba, frenéticamente entre bastidores, para evitar que su imperio se derrumbara. Lena era la clave de todo, y la encontraría, sin importar lo que costara. «Disfruta de tu libertad mientras dure, querida», murmuró, levantando su copa en un brindis irónico a las luces de la ciudad que se veían abajo. «Voy a por ti». A la mañana siguiente, Lena se despertó con el sonido de la lluvia golpeando contra su ventana. El tiempo sombrío coincidía con su estado de ánimo mientras se vestía con jeans y una de las viejas camisas de franela de Carter que había empezado a usar. Abajo, encontró a Carter ya despierto, con una taza de café en la mano, mirando la lluvia. Se giró cuando oyó sus pasos. «Buenos días», dijo. «¿Has dormido bien?» Lena negó con la cabeza. «No mucho. Yo tampoco». Le empujó una segunda taza de café. «He estado pensando en qué hacer a continuación. La lluvia nos impedirá ir a Nashville hoy, pero he hecho algunas llamadas. Mi amigo abogado está investigando los antecedentes de Richard, viendo con qué estamos tratando». «¿Qué le has dicho?», preguntó Lena envolviendo sus manos alrededor de la taza caliente. «Solo lo básico. Que estás en problemas, que alguien te busca.
No necesita saber más que eso. Lena asintió, agradecida por la discreción de Carter. ¿Qué hacemos mientras tanto? Actuamos con normalidad. Seguimos con nuestro día como si nada hubiera cambiado. Si el sheriff o alguien más vuelve a aparecer, tú te mantienes fuera de la vista. Carter tomó un sorbo de su café. Y aclaramos, tu historia por si acaso la necesitamos. Pasaron la mañana repasando los detalles del pasado de Lena, las partes que podrían importar si Richard la encontraba, sus conexiones familiares, la naturaleza de su negocio, las personas que podrían ayudarlo a buscarla. Fue doloroso desenterrar recuerdos que había intentado enterrar, pero Carter escuchó sin juzgar. Su rostro se volvió más sombrío con cada revelación. Así que esta fusión, dijo finalmente, es entre la empresa de tu padre y la de Richard. ¿Y depende de tu matrimonio? Lena asintió. Mi padre es anticuado en ese sentido. Quería que las empresas se unieran por familia, no solo por papeleo. Richard era el yerno perfecto a sus ojos, ambicioso, exitoso, de buena familia. ¿Y tu padre no lo sabe? ¿Cómo te trató Richard? No. Lena miró sus manos. Intenté decírselo a mi madre una vez, pero dijo que todos los hombres tenían mal genio, que solo necesitaba ser más comprensiva. Rió amargamente, como si su mal genio fuera culpa mía. Las manos de Carter se apretaron sobre la mesa. No lo fue, dijo con firmeza. Nada de esto fue tu culpa, Lena. Ella lo miró, sorprendida por la vehemencia en su voz. Ya lo sé. Estar aquí, lejos de él, de todo esto, es como si finalmente pudiera ver con claridad. Sus miradas se cruzaron y por un momento ninguno de los dos habló. Entonces Carter se inclinó sobre la mesa, su mano cubriendo la de ella. No dejaré que te haga daño de nuevo, dijo en voz baja. Te lo prometo. El contacto de su mano envió calor por el cuerpo de Lena. Giró su palma hacia arriba, sus dedos entrelazados. Gracias, susurró. Por todo. El momento se alargó entre ellos, cargado de sentimientos tácitos. Carter se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos cayendo sobre sus labios. El corazón de Lena se aceleró al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Entonces sonó el teléfono, rompiendo el silencio. Carter se apartó, aclarando su garganta mientras se ponía de pie para contestar. «Reid al aparato», dijo, con voz ronca. Lena observó su rostro mientras escuchaba a quien estuviera al otro lado. Su expresión se oscureció, su mandíbula se tensó. «¿Cuándo?», preguntó. «¿Cuántos?». Otra pausa. «Gracias por el aviso, Pete. Te debo una». Colgó volviéndose hacia Lena con urgencia en los ojos. Era mi vecino de más abajo. El sheriff vuelve y no viene solo. Le acompaña un hombre de fuera con un traje caro. Lena sintió cómo se le escapaba el color de la cara. «Richard», susurró. «Probablemente». Carter se movió rápidamente cogiendo su chaqueta. «Tenemos que irnos ahora. Haz la maleta con lo que necesites. Nos vamos. Irnos. ¿Pero a dónde?» «Tengo una cabaña», explicó Carter ya subiendo las escaleras. «En la montaña, a unas 2 horas de aquí. Nadie la conoce excepto yo. Allí estaremos a salvo hasta que decidamos qué hacer después». Lena se apresuró a su habitación, con las manos temblorosas mientras metía ropa en una bolsa. Esto estaba pasando demasiado rápido. Ayer, su mayor preocupación había sido si Carter correspondía a sus sentimientos. Ahora huían por su seguridad. Mientras hacía la maleta, un pensamiento terrible la golpeó. ¿Y si Richard hacía daño a Carter? La idea de que Carter sufriera por su culpa la ponía físicamente enferma. Se apresuró a bajar las escaleras para encontrar a Carter cargando provisiones en una bolsa de lona. «Carter», dijo con la voz temblorosa, «quizás debería enfrentarme a él. Hablar con él. Si le explico...». «No». La voz de Carter fue tajante. «Hombres como Richard no escuchan razones, Lena. Ven lo que quieren y lo toman, sin importar el coste». Cerró la bolsa con fuerza. Nos quedamos juntos. Antes de que Lena pudiera discutir, los faros barrieron las ventanas. Un coche subía por el camino de entrada.
Demasiado tarde, murmuró Carter. Sube, escóndete en mi armario, no salgas hasta que te llame. Ve, la empujó hacia las escaleras. Confía en mí, Lena, por favor. La desesperación en sus ojos la decidió. Lena asintió y luego hizo algo impulsivo. Se inclinó y presionó sus labios contra los suyos en un breve y apasionado beso. Ten cuidado, susurró. Luego se dio la vuelta y subió corriendo las escaleras. Carter se quedó congelado por un momento. Se tocó los labios, donde habían estado los de ella, luego se enderezó los hombros y se dirigió a la puerta. Pase lo que pase, protegería a Lena, incluso si eso significaba enfrentarse al pasado que había dejado atrás. Incluso si eso significaba convertirse en Carter Reed, heredero de la fortuna Reid, una vez más. Carter estaba en el porche, su rostro una máscara de calma que no sentía. La lluvia se había reducido a una llovizna, proyectando una neblina gris sobre la granja. Observó cómo dos hombres salían de un elegante todoterreno negro que parecía dolorosamente fuera de lugar en su camino embarrado. El sheriff Miller salió primero, con una expresión incómoda mientras se ajustaba el sombrero. El segundo hombre se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Incluso desde la distancia, Carter podía ver el corte caro de su traje, el brillo de sus zapatos italianos ahora salpicados de barro de Tennessee. Richard Evans. Tenía que ser él. Carter respiró hondo centrándose. Había pasado años en salas de juntas, enfrentándose a tiburones con trajes. ¿Podía manejar esto? Carter, llamó el sheriff Miller mientras se acercaban al porche. Lo siento por molestarte de nuevo. Este es el señor Evans de Atlanta. Busca a la mujer desaparecida que mencioné ayer. Richard dio un paso adelante, ofreciéndole la mano. De cerca, Carter podía ver por qué Lena podría haberse enamorado de él una vez. Era clásicamente guapo, con una sonrisa de estrella de cine y unos ojos azules seguros. Pero había algo frío en esos ojos, algo calculador que puso los dientes a Carter. Richard Evans, dijo, con una voz suave como la miel. Gracias por atendernos, señor Reed. Carter estrechó su mano brevemente, notando el agarre demasiado firme. Una jugada de poder. Típico. Carter está bien, dijo. ¿Qué puedo hacer por ustedes, caballeros? Richard miró alrededor de la granja, con una expresión que sugería que la encontraba pintoresca. Como el sheriff ha mencionado, busco a mi prometida, Lena Matthews. Desapareció el día de nuestra boda hace aproximadamente un mes. Todos estamos muy preocupados por su seguridad. Eso es duro, dijo Carter, manteniendo su voz neutral. Pero no estoy seguro de cómo puedo ayudar. ¿Podemos pasar?, preguntó Richard, ya moviéndose hacia la puerta. Carter bloqueó su camino. Me iba a ir a revisar mi ganado antes de que llegue la próxima tormenta. Lo que tengan que decir, pueden decirlo aquí. La sonrisa de Richard se tensó. Por supuesto, entiendo que es un hombre ocupado. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una foto. Era Lena, pero una versión de ella que Carter apenas reconocía. Cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿La ha visto? Quizás se detuvo aquí pidiendo trabajo o un lugar donde quedarse. Carter estudió la foto tomándose su tiempo. No puedo decir que sí. No pasan muchos extraños por aquí. El sheriff Miller se movió incómodamente. Carter, ayer noté que tenías a una joven quedándose contigo. Rubia de la edad adecuada. El corazón de Carter latía con fuerza, pero mantuvo su expresión impasible. La hija de mi prima, Ellen, está ayudando en la granja durante el verano. Se volvió hacia Richard. Siento no poder ser de más ayuda. Los ojos de Richard se entrecerraron ligeramente, su mirada pasando por Carter para escanear las ventanas de la casa de campo. ¡Qué pena! Lena es vulnerable. Ha estado bajo mucho estrés últimamente. Los médicos creen que podría haber sufrido algún tipo de crisis. ¿Médicos? Carter no pudo evitar preguntar. Sí, había estado viendo a un terapeuta por ansiedad. Richard bajó la voz como si compartiera una confianza. Entre nosotros hubo algunos comportamientos preocupantes, paranoia, delirios,
Se convenció de que estaba en peligro. Carter sintió una oleada de ira, pero la controló. Suena serio. Es por eso es tan importante encontrarla. Necesita ayuda. Ayuda profesional. Richard volvió a meter la mano en el bolsillo, esta vez sacando una tarjeta de visita. Si la ve o escucha algo, llámeme directamente, de día o de noche. Carter tomó la tarjeta, resistiendo la urgencia de romperla. Claro, el sheriff Miller, carraspeó. Bueno, deberíamos dejar que vuelva a sus tareas, Carter. Lo siento por molestarte. No es ninguna molestia, respondió Carter. Richard se quedó, sus ojos todavía escaneando la propiedad. Esta es una operación bastante grande para un solo hombre, comentó. Debes irte muy bien. Había algo en su tono, una pizca de sospecha, que tensó a Carter. Me las arreglo. Richard finalmente se volvió para irse, pero se detuvo al pie de los escalones del porche. Una cosa más, señor Reed. Si está ocultando a Lena, debe saber que no terminará bien. Ella pertenece. La gente que se preocupa por ella, que puede darle la ayuda que necesita. Su sonrisa no llegó a sus ojos. No me gustaría ver a nadie más herido por su condición. La amenaza era clara. Carter lo miró fijamente. Lo tendré en cuenta. Carter los vio alejarse, parado en el porche hasta que el todoterreno desapareció por el largo camino de entrada. Solo entonces dejó escapar el aliento que había estado conteniendo, sus manos temblando de rabia contenida. Adentro, llamó a las escaleras. Lena, se han ido. Ya es seguro. Oyó sus pasos y luego apareció en la parte superior de las escaleras, su rostro pálido pero compuesto. ¿Era él?, preguntó, aunque ambos sabían la respuesta. Sí. Carter se pasó una mano por el pelo. Tenemos que irnos ahora, él no me cree y volverá. Se movieron rápidamente, cargando sus maletas en la vieja camioneta de Carter. Carter hizo una última revisión de la casa, asegurándose de que todo estaba seguro. Luego se unió a Lena en la camioneta. ¿Lista?, preguntó viendo la mezcla de miedo y tristeza en sus ojos mientras miraba a la granja. Este lugar estaba empezando a sentirse como un hogar, dijo suavemente. Carter cruzó el asiento, tomando su mano en la suya. Volveremos, lo prometo. Mientras se alejaban de la granja, las gotas de lluvia comenzaron a golpear de nuevo el parabrisas. Lena miró hacia atrás, viendo el granero, rojo hacerse más pequeño en la distancia, preguntándose si alguna vez lo volvería a ver. La carretera hacia la cabaña de Carter tardó más de lo esperado. Evitaron las carreteras principales, tomando rutas secundarias sinuosas a través del campo de Tennessee. La lluvia se intensificó, ralentizando su progreso mientras Carter navegaba por los caminos cada vez más embarrados. ¿Cuánto queda?, preguntó Lena, mientras la camioneta subía una empinada cuesta boscosa. Fuera de las ventanas, los pinos altos se mecían con el viento, y la lluvia se había convertido en una fina llovizna que envolvía todo en gris. Ya no queda mucho, respondió Carter, con los ojos fijos en el estrecho camino. Quizás 20 minutos. Lena asintió, tratando de ignorar el nudo de ansiedad en su estómago. La aparición de Richard la había sacudido más de lo que quería admitir. Volver a verlo incluso desde la distancia había traído de vuelta todo el miedo, todos los recuerdos de los que había estado tratando de escapar. «Estás pensando demasiado alto», dijo Carter mirándola. A pesar de todo, Lena se rió. ¿Es eso siquiera posible? ¿Contigo? Definitivamente. Su expresión se suavizó. ¿Quieres hablar de ello? Lena suspiró. Simplemente, odio que me haya encontrado, que te haya arrastrado a esto. No te ha encontrado, corrigió Carter. Encontró mi granja. Eso es todo. Y en cuanto a arrastrarme, a esto... Hizo una pausa, luego dijo en voz baja, «Estoy exactamente donde quiero estar, Lena». La calidez en su voz hizo que su corazón se acelerara. Lo miró de verdad. Su fuerte perfil, la determinación de su mandíbula, la bondad en sus ojos que trataba de ocultar bajo su exterior brusco. En solo un mes, este hombre se había vuelto más importante para ella de lo que podría haber imaginado. Sobre ese beso,
comenzó necesitando repentinamente aclarar el aire. Las manos de Carter se apretaron en el volante. Estabas asustada. Adrenalina, lo entiendo. No, dijo Lena con firmeza. No es por eso que te besé. Entonces él la miró, sus ojos gris azulados buscando los suyos. ¿No? No. Lena respiró hondo. Te besé porque quería, porque lo he querido durante semanas. La camioneta se frenó cuando Carter se detuvo a un lado de la carretera. Se volvió para mirarla completamente, su expresión intensa. Lena, no tienes que decir nada, continuó apresuradamente. Sé que esto es complicado, sé que estoy trayendo el caos a tu vida cuando viniste aquí buscando paz, pero necesito que sepas que lo que siento por ti es real. No es gratitud, ni confusión, ni... Sus palabras fueron interrumpidas cuando Carter se inclinó sobre el asiento y capturó sus labios con los suyos. A diferencia de su apresurado beso en la granja, este fue deliberado, tierno. Su mano se levantó para acariciar su mejilla mientras profundizaba el beso. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Carter apoyó la frente contra la de ella. He querido hacer eso desde que te encontré en mi granero, admitió. Lena sonrió, su corazón se elevó a pesar de todo. ¿De verdad? ¿Incluso cuando estaba cubierta de barro y llevaba un vestido de novia roto? Incluso entonces, se rió, entre dientes. Eras el lío más hermoso que había visto jamás. Permanecieron así un momento, con las frentes juntas, respirando el mismo aire. Entonces Carter suspiró, apartándose a regañadientes. Deberíamos irnos, la tormenta está empeorando. Tenía razón. El viento había arreciado y la lluvia caía con más fuerza. Carter puso la camioneta en marcha y continuaron subiendo la montaña. 10 minutos después, la carretera hizo una curva cerrada y Carter giró hacia una pista de tierra casi invisible que desaparecía entre los árboles. La camioneta rebotaba y se sacudía mientras avanzaban por el camino accidentado. No es exactamente un resort de 5 estrellas, advirtió Carter al doblar una última curva. Lo que Lena vio le quitó el aliento. Enclavada en un pequeño claro se encontraba una cabaña, rústica pero encantadora, con un amplio porche y ventanas que brillaban cálidamente con la luz tormentosa. Detrás, un lago brillaba plateado entre los árboles, su superficie rizada por las gotas de lluvia. Carter, es preciosa, susurró. Él pareció complacido con su reacción. No es nada del otro mundo, solo un lugar al que vengo cuando necesito alejarme de todo. Corrieron bajo la lluvia hasta el porche, Carter luchando con las llaves mientras el agua le goteaba del pelo. Finalmente, la puerta se abrió de golpe y se dejaron caer dentro, riendo y sin aliento. El interior de la cabaña era sencillo pero acogedor. Una sala principal con una chimenea de piedra, una pequeña cocina a lo largo de una pared y una puerta que presumiblemente conducía a un dormitorio. Todo estaba hecho de madera oscura y rica que brillaba con la luz tenue. «Voy a encender una chimenea», dijo Carter dirigiéndose a la chimenea. «Aquí arriba hace frío, especialmente con este tiempo». Lena lo observó trabajar, la forma experta con la que colocaba los troncos y la leña. Pronto, un fuego cálido crepitaba en el hogar, proyectando sombras danzantes en las paredes. «Deberías cambiarte», sugirió Carter señalando su ropa mojada. «El dormitorio está allí. Te prepararé algo caliente para beber». Lena asintió agradecida y se dirigió al dormitorio. Era pequeño pero acogedor, con una cama grande cubierta, con lo que parecían colchas hechas a mano. Se cambió rápidamente a ropa seca, usando una toalla que encontró en el baño contiguo para secarse el pelo. Cuando regresó a la sala principal, encontró a Carter en la cocina, removiendo algo en 1900, la pequeña estufa. Él también se había cambiado, con vaqueros secos y un suave jersey gris que hacía que sus ojos parecieran aún más azules. «Chocolate caliente», explicó, vertiendo el líquido humeante en 2 tazas. «No es precisamente gourmet, pero te calentará». Se acomodaron en la gruesa alfombra frente al fuego, con las tazas en la mano, escuchando la lluvia golpeando el techo y el ocasional trueno. «Bueno», dijo Lena después de un cómodo silencio.
¿Vamos a hablar de lo que ocurre a continuación? Carter suspiró dejando su taza. Richard sabe dónde está la granja ahora. Ya no es seguro para ti allí. Aquí tenemos tiempo para elaborar un plan. ¿Qué tipo de plan? No puedo huir para siempre, Carter. No, estuvo de acuerdo. No puedes. Dudó y luego añadió. Mi amigo abogado llamó mientras te cambiabas. Ha estado investigando a Richard. Lena se tensó. ¿Y? Y parece que tu ex prometido no es tan limpio como parece. Ha habido incidentes. Mujeres antes que tú. Quejas que desaparecieron misteriosamente. Y su negocio está en problemas. Problemas graves. Necesita esa fusión con la empresa de tu padre más de lo que nadie sabe. Una chispa de esperanza brilló en el pecho de Lena. ¿Así que tenemos influencia? Quizás. La expresión de Carter era sombría. Pero hombres como Richard, cuando están acorralados, pueden ser peligrosos. Tenemos que tener cuidado. Lena se acercó a él, necesitando su calor, su fuerza. Estoy cansada de tener miedo, susurró. Cansada de dejar que él controle mi vida, incluso a distancia. Carter la rodeó con un brazo atrayéndola contra su costado. Lo sé, y terminaremos con esto, te lo prometo. Pero ahora mismo, estás a salvo aquí. Estamos a salvo. Simplemente, estemos aquí en este momento. Lena lo miró a la luz del fuego jugando en sus rasgos y sintió una oleada de emoción tan intensa que casi le dolía. Sin pensarlo, levantó la mano, trazando la línea de su mandíbula con la punta de los dedos. «Bésame otra vez», susurró. Carter no necesitó que se lo pidieran 2 veces. Sus labios encontraron los suyos, suaves al principio, luego con una pasión creciente mientras ella respondía. Sus manos se enredaron en su cabello mientras profundizaba el beso, y Lena se derritió contra él. Todos los pensamientos de Richard y el peligro olvidados temporalmente en el calor del abrazo de Carter. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Carter apoyó la frente en la suya. «Lena», dijo su voz ronca de emoción, «necesito que sepas algo. Pase lo que pase a lo que nos enfrentemos con Richard, no me voy a ir a ninguna parte. Estoy en esto, contigo, hasta el final». Las lágrimas picaban en los ojos de Lena. ¿Cuánto tiempo había esperado escuchar palabras como esas de alguien que realmente las sentía? «Te creo», susurró. «Y yo tampoco me voy a ir a ninguna parte». Afuera la tormenta seguía furiosa, pero dentro de la cabaña, envuelta en los brazos de Carter frente al fuego, Lena sintió una paz que no había conocido en años. Por primera vez desde que huyó de su boda, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría tener un futuro libre de miedo. Un futuro con Carter. Amaneció claro y brillante, la tormenta del día anterior dejando el bosque alrededor de la cabaña limpio y reluciente. Lena se despertó con la luz del sol entrando por la ventana del dormitorio y el olor a café que venía de la cocina. Se estiró perezosamente, recordando la noche anterior. Cómo habían hablado durante horas junto al fuego, compartiendo historias y sueños, intercambiando besos cada vez más, apasionados hasta que finalmente, exhaustos, se habían retirado al dormitorio. Carter la había abrazado toda la noche, con la cabeza sobre su pecho, sus brazos seguros alrededor de ella. Nunca había dormido tan bien. Vistiéndose con una de las camisas de franela de Carter sobre su camiseta y pantalones cortos de pijama, Lena entró descalza en la sala principal. Carter estaba de pie junto a la estufa, de espaldas a ella, haciendo lo que olía a tortitas. «Buenos días», dijo, su voz aún ronca por el sueño. Se volvió y la sonrisa que iluminó su rostro hizo que su corazón diera un vuelco. «Buenos días, dormilona». Lena se acercó a él rodeándole la cintura con los brazos y apoyando la mejilla contra su espalda. «Huele bien. Espero que te gusten las tortitas con arándanos. Es casi lo único que puedo hacer aquí arriba». «Me encantan las tortitas con arándanos». Desayunaron en la pequeña mesa de la cocina. La sencilla domesticidad de todo ello hacía que el pecho de Lena doliera de anhelo. Esta podría ser su vida. Comidas sencillas, mañanas tranquilas, la comodidad de estar juntos, sin Richard, sin miedo, sin huir,
¿En qué piensas?, preguntó Carter notando su expresión. En lo agradable que es esto, admitió. Estar aquí contigo, lo bien que se siente. Carter cruzó la mesa cogiéndola de la mano. Sí que se siente bien, ¿verdad? Después del desayuno, Carter la llevó a un recorrido por la propiedad. La cabaña estaba situada en 5 acres aislados, bordeada por un lado por un pequeño lago y por los otros por un denso bosque. Un sendero estrecho conducía hasta el agua, donde un simple muelle de madera se extendía sobre las aguas poco profundas. Mi abuelo solía traerme aquí a pescar cuando era niño, explicó Carter mientras estaban en el muelle, el sol cálido en sus rostros. Este lugar también era su refugio. Cuando murió me lo dejó a mí, no al fideicomiso familiar. Mi padre ni siquiera sabe que existe. Es perfecto, dijo Lena apoyándose contra su costado. Gracias por compartirlo conmigo. Pasaron el día explorando el bosque alrededor de la cabaña, Carter señalando varias plantas y animales salvajes. Durante unas preciosas horas, lograron olvidar la razón por la que estaban allí, riendo y hablando como cualquier pareja recién formada que se descubre mutuamente. Al acercarse la noche, regresaron a la cabaña, sonrojados por el aire fresco y el ejercicio. Carter hizo otra fogata mientras Lena preparaba una cena sencilla con los víveres que habían traído. Hablé de nuevo con mi abogado mientras te duchabas, dijo Carter mientras se sentaban a comer. Ha estado investigando más. Ya a fondo la situación empresarial de Richard. Es peor de lo que pensábamos. Lena dejó su tenedor. ¿Cuán malo? Lo suficientemente malo como para que si esta fusión con la empresa de tu padre no se lleva a cabo, probablemente se enfrente a la bancarrota, posiblemente incluso a cargos criminales por algunas prácticas financieras cuestionables. Así que por eso está tan desesperado por encontrarme, dijo Lena dándose cuenta. No se trata de mí en absoluto, se trata de salvar su pellejo. Carter asintió. Parece que sí, lo que lo hace aún más peligroso. Un hombre así, con todo que perder, no necesitaba terminar el pensamiento. ¿Qué hacemos? Reunimos pruebas, dijo Carter con expresión decidida. Cada trato turbio, cada queja encubierta. Construimos un caso tan sólido que retrocederá solo para evitar que se haga público. ¿Y si no lo hace? Entonces lo hacemos público nosotros mismos. Todavía tengo contactos en el mundo empresarial, personas que me deben favores. Una vez que se corra la voz sobre el tipo de hombre que es Richard Evans, nadie querrá hacer negocios con él. Lena sintió que un peso se le quitaba de los hombros. Durante tanto tiempo se había sentido impotente contra Richard, atrapada por su influencia y conexiones. Pero con Carter a su lado, luchando por ella, finalmente vio una salida. Gracias, dijo, su voz espesa de emoción. Por creerme, por ayudarme. Carter rodeó la mesa, arrodillándose junto a su silla. Lena, dijo, tomando sus manos en las suyas. No solo te estoy ayudando porque es lo correcto, te estoy ayudando porque... Hizo una pausa, pareciendo luchar por las palabras. Porque me estoy enamorando de ti. Creo que lo he estado desde el primer día en el granero. La respiración de Lena se entrecortó. Carter, no tienes que decir nada, continuó apresuradamente. Sé que es rápido. Sé que todavía estás lidiando con todo lo que pasó con Richard, pero necesitaba que supieras cómo me siento. Lena extendió la mano, acunando su rostro entre sus manos. También me estoy enamorando de ti, susurró. Cuando huí de mi boda, nunca imaginé que encontraría a alguien como tú, alguien que me ve, que realmente me ve. Los ojos de Carter brillaban de emoción mientras se inclinaba para besarla, un beso lleno de promesa y esperanza. Lena rodeó su cuello con los brazos, atrayéndolo más cerca, vertiendo todos sus sentimientos en el abrazo. Más tarde, mucho más tarde, yacían enredados en la gran cama, la luz de la luna entrando por la ventana, proyectando patrones plateados sobre su piel. Lena trazó las líneas del pecho de Carter con la punta de los dedos, maravillándose de la sensación de paz que sentía. Tenía tanto miedo, admitió. Durante tanto tiempo, pensé que siempre estaría mirando por encima del hombro,
siempre huyendo. Carter tomó su mano llevándola a sus labios. Ya no más. Terminamos con esto, juntos, y luego comenzamos de nuevo. Donde quieras. La granja, dijo Lena sin dudarlo. La quiero. Se siente como un hogar. Carter sonrió, sus ojos arrugándose en las comisuras. La granja será. Se quedaron dormidos abrazados, sueños de un futuro compartido llenando sus mentes. Afuera, el bosque estaba tranquilo, pacífico, ofreciendo un santuario de la tormenta que sabían que se avecinaba. Richard Evans caminaba de un lado a otro por la habitación de su hotel en Líbano. Su paciencia se agotaba. Habían pasado 2 días desde que había visitado la granja de Reed, y todavía no había señales de Lena ni del granjero. El investigador privado que había contratado se sentaba incómodamente en una silla junto a la ventana, observando los movimientos agitados de Richard. «Señor, si me permite», se aventuró. «Hemos confirmado que Reed no está en su granja. Los vecinos dicen que a menudo desaparece durante días. Podría estar cazando, pescando o escondiendo a mi prometida», interrumpió Richard. «Quiero saber todo sobre este Carter Reed. Antecedentes, finanzas, propiedades, conocidos asociados, todo». El investigador asintió, tomando notas. «Ya he empezado a investigar. Es un poco misterioso este tipo. Se mudó aquí hace 3 años. Se mantiene aislado. Paga todo en efectivo». ¿En efectivo? Richard hizo una pausa en su paseo. «Eso es inusual para un granjero». «Sí, señor. Y hay algo más. Pasé su nombre por algunas bases de datos. Al principio no salió nada, pero luego amplié la búsqueda». El investigador se inclinó hacia adelante. Había un Carter Reed en Chicago, hijo de William Reed, el magnate inmobiliario. Los ojos de Richard se abrieron. «¿William Reed? Su hijo desapareció hace unos años. Hubo un escándalo, algo sobre su rechazo al negocio familiar». «Exacto, y la fecha coincide con la llegada de nuestro Carter Reed a Tennessee». Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Richard. «Así que nuestro sencillo granjero es en realidad un millonario fugitivo. Interesante». Reanudó su paseo, su mente trabajando rápidamente. «Si está escondiendo a Lena, deben estar en algún lugar cercano. Un hombre así, acostumbrado al lujo, no se adaptaría a la vida en la naturaleza. Tendría un plan B cómodo». «¿Cómo? ¿Cuál, señor?» «Una segunda propiedad, algún lugar apartado, privado». Richard se volvió hacia el investigador. «Averigüe si Reed posee otras propiedades en la zona. Cabañas, casas de lago, cualquier cosa que pueda no estar a su nombre. Consulte también bajo el nombre de William Reed o cualquier otro miembro de la familia». El investigador asintió ya tecleando en su portátil. «En ello, señor». Richard se acercó a la ventana, mirando hacia el pequeño pueblo de Lebanon. Estaba cerca, lo sentía. Lena estaba ahí fuera en alguna parte, escondida con este granjero. La idea de ella con otro hombre le hacía hervir la sangre. «Te encontraré, Lena», murmuró, su reflejo en el cristal mostrando una sonrisa fría. «Y cuando lo haga, desearás no haber huido nunca». A la mañana siguiente, Carter se despertó temprano, con cuidado de no molestar a Lena mientras se deslizaba fuera de la cama. Preparó café y salió al porche, respirando el aire fresco de la mañana mientras repasaba mentalmente su situación. Su amigo abogado había prometido tener un expediente completo sobre los negocios de Richard para el final del día. Con esa evidencia en mano, podrían potencialmente obligar a Richard a retroceder. Pero Carter no era lo suficientemente ingenuo como para pensar que sería tan simple. Hombres como Richard no se rendían fácilmente, especialmente cuando su imperio estaba en juego. Su teléfono vibró en su bolsillo, una de las pocas comodidades modernas que tenía la cabaña, gracias a un amplificador de señal que había instalado. Era un mensaje de texto de su vecino Pete, un desconocido haciendo preguntas sobre ti en el pueblo. Traje caro, coche lujoso. Dijo que era un viejo amigo de Chicago. La sangre se heló a Carter. Richard se estaba acercando. Justo entonces, Lena apareció en la puerta, con el pelo revuelto por el sueño, llevando una de sus camisas. La visión de ella lo distrajo momentáneamente de su preocupación. «Hola»,
dijo, acercándose a ponerse a su lado. ¿Todo bien? Carter dudó sin querer romper la paz que habían encontrado, pero había prometido honestidad. Richard está haciendo preguntas en el pueblo, sobre mí, específicamente. Pete acaba de enviarme un mensaje para advertirme. El rostro de Lena palideció. ¿Cómo pudo saberlo? Sobre tu pasado, quiero decir. Es un hombre de negocios, sabe cómo buscar información. Carter la abrazó por los hombros. Pero va a estar bien. La cabaña no está registrada a mi nombre. Sigue estando en el fideicomiso de mi abuelo. No nos encontrará aquí. Lena se apoyó en él, buscando consuelo. Odio esto. Odio que él siga controlando nuestras vidas, incluso a distancia. No por mucho más tiempo, prometió Carter. Una vez que tengamos la evidencia, su teléfono volvió a vibrar y Carter sintió un escalofrío al leer el mensaje de su abogado. Evans está desesperado. He oído que está contratando músculo local. Cuídate las espaldas. Le enseñó el mensaje a Lena, cuyos ojos se abrieron con miedo. Te va a hacer daño, susurró. Por mi culpa. Lo va a intentar, corrigió Carter con severidad. Pero no soy tan fácil de herir. Aún así, una sensación de urgencia lo invadió. Necesitaban moverse rápido ahora, adelantarse a Richard antes de que pudiera acercarse. Necesito hacer algunas llamadas, dijo Carter. Intentar acelerar las cosas con la recopilación de pruebas. Quédate dentro, ¿de acuerdo? No vayas a vagar por el bosque. Lena asintió, su felicidad anterior ahora ensombrecida por la preocupación. Carter pasó la mañana al teléfono, hablando en voz baja con varios contactos de su vida pasada. Lena intentó mantenerse ocupada, limpiando la cabaña ya ordenada, preparando un almuerzo que estaban demasiado ansiosos para comer. A media tarde, la expresión de Carter se había aclarado un poco. Buenas noticias, le dijo a Lena al terminar su última llamada. Mi abogado ha encontrado una prueba irrefutable, evidencia de que Richard sobornó a funcionarios para encubrir las quejas de 2 ex-asistentes que lo acusaron de agresión. Es suficiente para destruirlo si se hace público. Así que tenemos influencia, dijo Lena con la esperanza elevándose en su voz. Sí. Estoy enviando los documentos a una cuenta de correo electrónico segura. Una vez que los tengamos, podemos contactar a Richard, dejarle claro que retrocede o lo hacemos público. Por primera vez en días, Lena se permitió creer que esta pesadilla podría realmente terminar. Lanzó los brazos alrededor del cuello de Carter, abrazándolo con fuerza. Gracias, susurró, por todo. Carter la abrazó respirando el aroma de su cabello. Vamos a superar esto, Lena, juntos. Al acercarse la tarde se sentaron en el porche, observando la puesta de sol sobre el lago. A pesar de la amenaza latente de Richard, había una nueva sensación de optimismo entre ellos, una sensación de que habían doblado una esquina. Cuando esto termine, dijo Carter con el brazo alrededor de Lena, mientras estaban sentados en el columpio del porche. ¿Qué quieres hacer? Además de volver a la granja, quiero decir. Lena consideró la pregunta. Nunca lo pensé realmente. Con Richard, todo mi futuro estaba planeado. La esposa perfecta de un político, organizando cenas, sonriendo para las cámaras. Se estremeció al recordar. Creo que me gustaría trabajar con animales, tal vez empezar un refugio en la granja. Carter sonrió besándola en la coronilla. Me gusta esa idea. Tenemos terreno de sobra para eso. La forma casual en que la incluyó en su futuro hizo que el corazón de Lena se hinchara. ¿Y tú? ¿Alguna vez extrañas tu antigua vida? ¿La emoción del mundo de los negocios? Carter guardó silencio por un momento. A veces echo de menos el desafío, admitió. El pensamiento estratégico, las negociaciones, pero no echo de menos la persona en la que me estaba convirtiendo. Fría, calculadora igual que mi padre. La miró. La granja me devolvió a mí mismo, y ahora tú me has dado algo que nunca pensé que tendría. ¿Qué es eso? A alguien. ¿Con quién compartirlo? Dijo simplemente. Alguien que vea al verdadero yo, no la fortuna Reed o el nombre de la familia. Lena levantó la mano, tocando su rostro con ternura. Te amo, Carter Reed. El granjero, el millonario, todo tú,
Él giró su rostro para besarle la palma de la mano. Y yo te amo, Lena Matthews, la novia fugitiva que puso mi mundo patas arriba. Sus labios acababan de encontrarse en un beso tierno cuando una ramita crujió al borde del bosque. Carter se paró instantáneamente alerta, su cuerpo tensándose. «¿Qué pasa?», susurró Lena, el miedo volviendo a su voz. «Probablemente solo un ciervo», dijo Carter, pero sus ojos examinaron la línea de árboles con cautela. «Entremos». Apenas habían llegado a la puerta, cuando una voz llamó desde la oscuridad que se juntaba, una voz que hizo que Lena se congelara de terror. «Hola, cariño, ¿me echabas de menos?». Richard Evans salió de entre los árboles, una pistola en la mano y una sonrisa fría en su rostro. Detrás de él, dos hombres corpulentos emergieron de las sombras. «¿De verdad creíste que podías esconderte de mí?», preguntó Richard, su voz engañosamente suave. «¿De verdad creíste que te dejaría...?» Carter empujó a Lena detrás de él, protegiéndola con su cuerpo. «¿Cómo nos encontraste?», exigió. Richard rió entre dientes. «Tú no eres el único con recursos, señor Reed. O debería decir, heredero de la fortuna Reed. Los registros de propiedad de tu abuelo no fueron tan difíciles de encontrar una vez que supe dónde buscar». Lena sintió que Carter se tensaba, su mano alcanzando el pomo de la puerta. Estaba intentando llevarla adentro, lejos del peligro. «Déjala ir, Evans», dijo Carter, su voz firme a pesar de la pistola apuntándole. «Se acabó. Tenemos evidencia. De todo, los sobornos, los encubrimientos, el fraude financiero. Una llamada mía y todo se hace público». La sonrisa de Richard vaciló ligeramente, pero se recuperó rápidamente. «El farol no te salvará». «No es un farol. Mi abogado tiene un archivo listo para enviar a la CS, a la policía y a todos los principales medios de comunicación. Si nos pasa algo, tiene instrucciones de publicarlo inmediatamente». Por un momento, la incertidumbre brilló en los ojos de Richard. Entonces su rostro se endureció. «Buen intento, pero conozco a un hombre desesperado cuando lo veo», señaló con la pistola. «Ahora, Lena viene conmigo. Puedes hacerlo fácil o puedes hacerlo difícil. Tu elección». Lena aferró el brazo de 1909. Carter, su cuerpo entero temblando. Esto no podía estar pasando. No cuando estaban tan cerca de la libertad. La voz de Carter era como hielo cuando habló de nuevo. «Ella no va a ninguna parte contigo, nunca». El rostro de Richard se contorsionó de rabia. «Es mía», gruñó. «Siempre ha sido mía». Levantó la pistola, apuntándola directamente al pecho de Carter. «Última oportunidad, granjero. Apártate». En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse. Lena vio cómo se tensaba el cuerpo de Carter, preparándose para moverse. Vio el dedo de Richard apretando el gatillo, y supo, con repentina claridad, que no podía dejar que Carter muriera por ella. «¡Para!», gritó, saliendo de detrás de Mendoza. «Carter, Richard, por favor, no le hagas daño». Lena no, Carter la agarró, pero ella evadió su agarre. «Sí voy contigo», dijo Lena a Richard, su voz temblorosa pero decidida. «¿Prometes no hacerle daño?». Una sonrisa triunfal se extendió por el rostro de Richard. «Por supuesto, cariño. Solo quiero que estés en casa donde perteneces». «No hagas esto», suplicó Carter. «Lena, podemos luchar contra él, juntos». Lena se volvió hacia Carter con lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo dejar que te haga daño. No puedo vivir con eso». Antes de que Carter pudiera responder, uno de los hombres de Richard se adelantó, agarrando el brazo de Lena bruscamente. «Vamos, señora. El jefe quiere irse». «No». Carter se abalanzó hacia adelante, pero Richard se interpuso entre ellos, la pistola ahora presionada contra el pecho de Carter. «Aléjate», advirtió Richard, «o te dispararé aquí mismo, haya pruebas o no». El segundo hombre agarró a Carter, obligándolo a arrodillarse en el porche. Lena luchó contra su captor, extendiendo la mano hacia Carter. «Te amo», gritó, mientras el hombre la arrastraba hacia un todoterreno que esperaba al borde del claro. «Carter, te amo». «Esto es conmovedor, de verdad», dijo Richard, mirando a Carter con desprecio. «Pero Lena y yo tenemos una boda que planear». «De nuevo». Se acercó.
¿Sabes qué es gracioso? Si te hubieras quedado en tu pequeña granja, jugando a la vida sencilla, nada de esto habría pasado, pero tuviste que jugar al héroe. Carter lo miró, sus ojos ardiendo de rabia. Esto no ha terminado, Evans. Richard se rió. Creo que sí. Retrocedió bajando ligeramente la pistola. Adiós, señor Reed. Gracias por cuidar tan bien de mi prometida. Cuando Richard se giró para seguir a sus hombres, que ahora estaban obligando a una Lena que luchaba a entrar en el todoterreno, Carter hizo su movimiento. Con un rugido de furia, se liberó de su captor, abalanzándose sobre Richard. El sonido de un disparo resonó por el claro, seguido por el grito agónico de Lena. ¡Carter! El disparo resonó por el claro, pareciendo flotar en el aire por una eternidad. El grito de Lena salió de su garganta mientras veía a Carter caer hacia atrás sobre el porche. ¡No!, gritó, luchando con renovada fuerza contra el hombre que la sujetaba. ¡Carter! Richard se paró sobre la forma caída de Carter, la pistola todavía humeando en su mano. Su rostro no mostraba remordimiento, solo un cálculo frío. «Métanla en el coche», ordenó a sus hombres. «Ahora». Lena pateó y arañó, desesperada por alcanzar a Carter, pero los hombres eran demasiado fuertes. Entre sus lágrimas, podía ver a Carter tendido inmóvil en el porche, la sangre extendiéndose por su camisa. «¡Lo mataste!», le gritó a Richard. «¡Monstruo!». Richard le agarró la barbilla bruscamente. «Cállate, no está muerto, es todavía solo herido. Si se queda así depende de ti, cariño». Lena se quedó quieta, su respiración llegando en jadeos irregulares. «¿Qué quieres decir? Vienes conmigo tranquilamente, haces exactamente lo que te digo, y enviaré ayuda para él una vez que estemos a salvo. Luchan contra mí, y haré que mis hombres terminen lo que empecé». Sus ojos estaban fríos, vacíos de cualquier cosa que se pareciera a la humanidad. «Tu elección». Lena miró a Carter, su corazón roto. Estaba vivo, pero ¿cuánto tiempo más sin atención médica? No podía dejar que muriera. No por ella. «De acuerdo», susurró. La lucha se le escapaba. «Iré contigo. Por favor, llama a una ambulancia para...». Richard sonrió. Esa sonrisa encantadora y pública que una vez la había engañado. «Esa es mi buena chica». Se volvió hacia uno de sus hombres. «Cuando hayamos recorrido 20 minutos, llama al 112. Diles que ha habido un accidente de casa». El hombre asintió, y Lena fue metida en el todoterreno. Mientras se alejaban de la cabaña, presionó su mano contra la ventanilla, observando la inmóvil figura de Carter en el porche hasta que los árboles le impidieron la vista. «No mueras», susurró. «Por favor, no mueras». A su lado, Richard puso una mano posesiva sobre su rodilla. «Olvídate de él, Lena. Vas a casa donde te pertenece. Tenemos una boda que planificar». Lena se volvió hacia él, sin molestarse en ocultar su odio. «Nunca me casaré contigo, nunca». El rostro de Richard se endureció. «Sí, lo harás, porque si no lo haces, encontraré a tu amigo granjero y acabaré lo que empecé. Y esta vez no fallaré al corazón». La amenaza flotaba en el aire entre ellos mientras el todoterreno serpenteaba por la carretera de montaña. Lena se volvió, mirando por la ventana los árboles que pasaban, su mente corriendo. Tenía que encontrar una salida, no solo para ella ahora, sino también para Carter. La conciencia regresó a Carter en oleadas de dolor punzante. Abrió los ojos a luces brillantes y al olor estéril de una habitación de hospital. Por un momento, no pudo recordar lo que había pasado. Entonces, todo volvió en una oleada. Richard, el arma, los gritos de Lena. «Lena». Intentó sentarse, pero un dolor blanco intenso le atravesó el hombro, obligándolo a volver a tumbarse. «Con calma, hijo». Una enfermera apareció a su lado, empujándolo suavemente hacia atrás contra las almohadas. «Te han disparado. La bala te atravesó el hombro. Tienes suerte de que no haya afectado nada vital». «¿Cuánto tiempo?», logró decir Carter con la garganta seca. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?». «Unas 12 horas. Perdiste mucha sangre, pero vas a estar bien». La enfermera revisó su suero.
Hay un sheriff esperando para hablar contigo. Ha estado aquí toda la noche. ¿Te sientes con fuerzas? Carter asintió. Necesitaba averiguar si alguien estaba buscando a Lena. El sheriff Miller entró en la habitación con el sombrero en la mano, el rostro grave. Me alegro de verte despierto, Carter. Nos tenías preocupados. Sheriff, reconoció Carter. ¿La encontró? ¿Encontró a Lena? El sheriff frunció el ceño. No encontramos a nadie más en la cabaña, solo a ti, sangrando en el porche. ¿Quieres decirme qué pasó? Carter dudó. Si decía la verdad, ¿le creería el sheriff? ¿O creería la historia de Richard sobre que Lena estaba mentalmente inestable? Carter. El sheriff Miller se sentó en la silla junto a la cama. Sé que me mentiste antes. Esa mujer que se quedaba contigo no era la hija de tu prima. Era Lena Matthews, ¿verdad? La novia desaparecida de Atlanta. Al no ver ningún sentido en seguir engañando, Carter asintió. Sí, vino a mi granja la noche de su boda. Huía de su prometido, Richard Evans. Es abusivo, controlador. Estaba aterrada de él. ¿Y ayer? Nos encontró. Nos rastreó hasta la cabaña de mi abuelo de alguna manera. Tenía hombres con él. Cuando intenté evitar que se llevaran a Lena, me disparó. Carter apretó el puño en la sábana del hospital. Él la tiene, sheriff, y la lastimará si no la encontramos. La expresión del sheriff era preocupante. Esa es una acusación grave contra un hombre de negocios respetado, Carter. Es la verdad, y puedo probarlo. Carter luchó por sentarse. ¿Mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? El sheriff recuperó las pertenencias de Carter de un cajón, entregándole su teléfono. Los dedos de Carter temblaban mientras accedía a su correo electrónico, encontrando el mensaje de su abogado. Aquí, evidencia de los crímenes de Richard, sobornos, encubrimientos, denuncias de agresión de antiguos empleados, y hay más. Su negocio está fracasando. Necesita casarse con Lena para asegurar una fusión con la empresa de su padre. El sheriff tomó el teléfono, desplazándose por los documentos con el ceño cada vez más fruncido. Esto es sustancial, pero es tu palabra contra la suya sobre lo que pasó en la cabaña. Revisa su arma, insistió Carter. Coincidirá con la bala que te sacaron, y hubo testigos, sus hombres. Uno de ellos llamó al 112, diciendo que fue un accidente de caza. El sheriff devolvió el teléfono. Haré algunas llamadas. Veremos qué podemos averiguar. Se levantó, volviéndose a poner el sombrero. Mientras tanto, concéntrate en mejorar. No sirves de ayuda a Lena postrado aquí. Después de que el sheriff se fue, Carter se recostó contra las almohadas, su mente corriendo. Cada instinto le gritaba que saliera del hospital, que fuera tras Lena él mismo. Pero sabía que el sheriff tenía razón. Aún no estaba en condiciones de ayudarla. En cambio, volvió a coger el teléfono, desplazándose hasta un número que no había usado en años. Era hora de recurrir al único recurso que había jurado nunca volver a usar. El nombre de la familia Reid Lena estaba sentada en el ático de Richard en Atlanta, mirando el horizonte de la ciudad. Llevaba 3 días de vuelta, una prisionera virtual en el lujoso apartamento. Richard le había quitado el teléfono, limitado sus movimientos y la mantenía bajo vigilancia constante. Solo hasta que recuperes el sentido, había explicado con esa sonrisa fría, hasta que recuerdes quién eres realmente. Se había enterado por las noticias de que Carter estaba vivo, recuperándose en un hospital de Tennessee. El alivio casi la había hecho caer de rodillas. Pero seguía sin poder contactarlo, sin poder hacerle saber que pensaba en él, que rezaba por él. El sonido de la puerta principal abriéndose la puso tensa. Richard había vuelto. «Ahí estás». Su voz era jovial, como si fueran una pareja normal. «¿Sigues disfrutando de la vista?» Lena no respondió. No se volvió a mirarlo. Richard suspiró dramáticamente. «¿Sigues ignorándome? Está bien, tenemos cosas más importantes que discutir». Se dirigió al bar sirviéndose una copa. «Tu padre llamó hoy. Está ansioso por reprogramar la boda. Estaba pensando en 2 semanas a partir del sábado. Una ceremonia pequeña, solo familiares y amigos cercanos. Dadas las
Circunstancias. Lena finalmente se volvió para mirarlo. Te dije que no me casaré contigo. Y te dije lo que pasaría si te negabas. La voz de Richard se endureció. Tu novio granjero ya está fuera del hospital. Sería una pena que tuviera otro accidente. El miedo se apoderó del corazón de Lena. No lo harías. Pruébame. Richard dio un sorbo a su bebida. Además, ¿qué crees que vas a recuperar exactamente? ¿Una vida de pobreza en una pequeña granja? ¿Recogiendo huevos y ordeñando vacas? Se rió. Esa no eres tú, Lena. Naciste para esta vida, nuestra vida. No sabes quién soy, dijo Lena en voz baja. Nunca lo hiciste. Te conozco mejor, de lo que te conoces a ti misma. Richard dejó su copa acercándose a ella. Esta pequeña rebelión es solo eso, pequeña. En el fondo sabes dónde te pertenece. Lena retrocedió hasta que chocó contra la ventana. Si eso fuera cierto, no, necesitarías amenazarme. Algo peligroso brilló en los ojos de Richard. La agarró del brazo, sus dedos clavándosele dolorosamente. He sido paciente, Lena, comprensivo incluso, pero se me está acabando la paciencia. ¿Señor Evans? Una voz desde el pasillo los interrumpió. La asistente de Richard estaba en la puerta, incómoda. Lo siento por interrumpir, pero hay alguien que quiere verlo. Dice que es urgente. Richard soltó el brazo de Lena alisándose la corbata. Diles que estoy ocupado. Toma un mensaje. Es bastante insistente, señor. Dice que es sobre la fusión Matthews. La expresión de Richard cambió. Bien, ya voy. Se volvió hacia Lena, su voz baja. Quédate aquí. No hemos terminado. Después de que se fuera, Lena se frotó el brazo donde los dedos de él habían dejado marcas. Tenía que salir de allí, pero ¿cómo? Richard mantenía el ascensor bloqueado con un código clave y siempre había hombres vigilando la escalera. Se acercó a la puerta del ático, abriéndola ligeramente para escuchar la conversación en la oficina exterior. No me importa quién seas. La voz de Richard estaba tensa. El trato con Matthews no es asunto tuyo. Por el contrario. La segunda voz era familiar, pero Lena no podía colocarla. Cuando uno de mis mejores amigos me llama para decirme que su hija está retenida contra su voluntad, se convierte en asunto mío. Tu amigo está equivocado. Lena está aquí por su propia voluntad. Está enferma, sufre delirios. Ahórratelo, Evans. A William Reed no le gusta que le mientan. La respiración de Lena se cortó. ¿William Reed? ¿El padre de Carter? ¿Reed? La voz de Richard había cambiado. Se había vuelto insegura. No entiendo qué tiene que ver la familia Reed con todo esto. Mi hijo parece pensar que eres una amenaza para alguien a quien quiere. Y aunque Carter y yo hemos tenido nuestras diferencias, coincidimos en una cosa. Protegemos a los nuestros. El corazón de Lena se elevó. Carter había llamado a su padre. Se había acercado a la familia que había dejado atrás, por ella. Esto. Es absurdo, decía Richard. Tu hijo me atacó, actué en defensa propia. Eso no es lo que dicen los testigos, no es lo que dice la evidencia. La voz de William Reed era fría como el hielo. Mis abogados han estado bastante ocupados los últimos días. ¿Te gustaría saber qué encontraron? Hubo un largo silencio. Lena contuvo la respiración, esforzándose por escuchar. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Richard, su voz tensa. Es sencillo. Vas a liberar a Lena Matthews. Hoy. Vas a retirar todos los cargos contra mi hijo. Los vas a dejar a ambos en paz, permanentemente. ¿Y si me niego? Entonces, para esta hora de mañana, todos tus socios comerciales recibirán un archivo muy detallado sobre tus prácticas contables creativas. La SEC recibirá lo mismo, al igual que la policía de Atlanta, con especial atención a esas denuncias de agresión que creíste que habían desaparecido. La mano de Lena se llevó a la boca. Habían acorralado a Richard. Estás mintiendo, dijo Richard, pero su voz carecía de convicción. Pruébame. La familia Reed lleva mucho más tiempo en el negocio que tú, hijo. No llegamos a donde estamos mintiendo. Otro largo silencio siguió. Lena casi podía sentir el pánico de Richard desde donde estaba. Bien, dijo finalmente. Llévatela, pero esto no ha terminado. Creo que sí. Por tu bien espero que sí.
porque si te acercas a alguno de ellos de nuevo, lo que pase después no se manejará con abogados y papeleo. ¿Entendido? El sonido de unos pasos hizo que Lena corriera de vuelta a la ventana, fingiendo no haber oído nada. La puerta se abrió y Richard entró, su rostro una máscara de rabia apenas controlada. «Haz las maletas», dijo sin mirarla. «Te vas». El corazón de Lena dio un vuelco. «¿Qué? ¿Por qué?» «No te hagas la inocente. El padre de tu novio está aquí para recogerte». La voz de Richard era amarga. «Enhorabuena, Lena. Has cambiado a un hombre rico por uno aún más rico». Antes de que Lena pudiera responder, un hombre mayor apareció en la puerta. El parecido familiar con Carter era inconfundible. La misma mandíbula fuerte, los mismos ojos, gris azulados, aunque los de este hombre eran más duros, más calculadores. «Señorita Matthews», dijo William Reed con una leve inclinación de cabeza. «Soy William Reed, el padre de Carter. Si está lista, hay un coche esperando abajo». Lena miró a los dos hombres, apenas atreviéndose a creer que esto estaba sucediendo. «No tengo mucho que empacar», dijo. «Solo lo que Richard me compró desde que regresé». «Déjalo», sugirió William. «Empieza de nuevo». Richard se quedó junto a la barra con los nudillos blancos alrededor de su copa. «Esto no ha terminado», repitió con los ojos fijos en Lena. «Sí, lo está», dijo ella con firmeza. «Adiós, Richard. No te volveré a ver». Mientras seguía a William Reed fuera del ático, Lena sintió que un peso se le quitaba de los hombros. Por primera vez en meses, era verdaderamente libre. En el ascensor se volvió hacia el hombre mayor. «Gracias, señor Reed. No sé cómo recompensarlo». William Reed la observó por un momento. «¿Quiere a mi hijo, señorita Matthews?» La franqueza de la pregunta la tomó por sorpresa, pero respondió sin dudarlo. «Sí, muchísimo», él asintió, aparentemente satisfecho. «Entonces, hazlo feliz. Eso es recompensa suficiente». Carter caminaba de un lado a otro de su habitación de hospital, ignorando el dolor en su hombro. Habían pasado 3 días desde que había llamado a su padre, pidiendo lo único que había jurado que nunca pediría: ayuda de la familia Reid. Todavía no podía creer que lo hubiera hecho. 3 años sin contacto, construyendo una vida completamente separada del nombre y la fortuna de los Reid, deshechos con una sola llamada telefónica. Pero por Lena habría hecho mucho más. Su padre había sido sorprendentemente receptivo. Después de la sorpresa inicial de tener noticias de su hijo distanciado, William Reed escuchó la historia de Carter sin interrupciones. «Así que necesitas los recursos de la familia Reed», dijo cuando Carter terminó. «Después de haberte alejado de ellos hace 3 años». «Sí», admitió Carter. «No lo pediría si hubiera otra manera». Hubo una larga pausa. Luego, «Debe ser una mujer excepcional». «Entonces te ayudaré, hijo. No por el nombre o la fortuna de los Reed, sino porque me lo has pedido. Porque eres mi hijo, independientemente de nuestras diferencias». El sonido de pasos en el pasillo sacó a Carter de sus pensamientos. Se volvió hacia la puerta, esperando a la enfermera con su siguiente ronda de analgésicos. En cambio, Lena estaba en la puerta. «Carter», susurró, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Lena?» Por un momento pensó que estaba alucinando. Luego ella corrió hacia él, y sus brazos alrededor de él eran muy reales, sus lágrimas mojadas contra su cuello mientras se aferraba a él. «Estás aquí», murmuró en su cabello. «De verdad estás aquí». «Tu padre», explicó, apartándose, para mirarlo. «Vino a Atlanta, me alejó de Richard». Carter negó con la cabeza con asombro. «No puedo creer que realmente lo haya hecho». «Hizo más que eso». Los ojos de Lena brillaban con lágrimas que no caían. «Hizo que Richard se echara para atrás por completo. Amenazó con exponerlo todo si alguna vez se acercaba a alguno de nosotros de nuevo». El alivio inundó a Carter. Se acabó, de verdad se acabó. Acarició el rostro de Lena entre sus manos, disfrutando de la visión de ella. «¿Estás bien? ¿Te hizo daño?» «No, estoy bien». Lena se apoyó en su contacto. «Tenía tanto miedo por ti. Cuando te disparó pensé,
Se necesita más que una bala para mantenerme alejado de ti, dijo Carter, tratando de aligerar el ambiente. Lena rió entre lágrimas. No bromeas con eso. Nunca he estado tan aterrorizada en mi vida. Carter la acercó de nuevo, consciente de su hombro lesionado. Ya pasó. Estamos a salvo. Los dos. Permanecieron así durante mucho tiempo, abrazándose, asegurándose de que ambos estaban realmente allí, realmente a salvo. Finalmente Lena se apartó. Tu padre está esperando afuera. Quería darnos un tiempo a solas primero. Carter Sepay tensó ligeramente. Debería hablar con él. Sí, deberías. La expresión de Lena era seria. Te quiere, Carter. Pase lo que pase entre ustedes, él todavía te quiere. Carter asintió, sin confiar en sí mismo para hablar. Lena le dio un beso suave en los labios, luego se echó hacia atrás. Se lo haré pasar. Un momento después, William Reed entró en la habitación. Los dos hombres se miraron, 3 años de silencio extendiéndose entre ellos. Padre, dijo finalmente Carter. Hijo. William se adentró más en la habitación. Te ves diferente. La vida en el campo hace eso. William asintió mirando alrededor de la habitación del hospital. El doctor dice que te recuperarás completamente. Cayó otro silencio. Entonces William dijo, es encantadora tu Lena. Puedo ver por qué me llamaste. Gracias, dijo Carter, por ayudarla, por comprender. William se dirigió a la ventana mirando hacia el pequeño pueblo de Lebanon. No entendí, no al principio. Cuando dejaste Chicago te alejaste de todo lo que habíamos construido. Se volvió hacia Carter. Estaba enfadado, herido. Pensé que me estabas rechazando, no solo al negocio. No lo estaba, dijo Carter en voz baja. Me estaba salvando. Me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, alguien frío y calculador. Como yo, terminó William. Sí, lo sé. Y tal vez tenías razón en irte. Pero te he echado de menos, hijo, más de lo que sabes. La simple admisión rompió algo en el pecho de Carter. También te he echado de menos, papá. William se aclaró la garganta, claramente emocionado. Bueno, entonces, quizás podemos empezar de nuevo. No en los negocios, entiendo que esa vida no es para ti, pero como familia. Carter asintió. Un peso que había llevado durante 3 años finalmente se levantaba. Me gustaría eso. 6 meses después, la granja lucía en su mejor momento, bañada por la luz dorada de una tarde de finales de verano. El granero había sido recién pintado. Los campos estaban exuberantes con heno listo para la cosecha, y las flores silvestres salpicaban el prado detrás de la casa de campo. En ese prado, bajo un arco tejido con flores locales, Carter Reed esperaba a su novia. La ceremonia fue pequeña, tal como ellos querían. Algunos amigos del pueblo, incluyendo al sheriff Miller y su esposa, el padre y la madre de Carter, su relación reparándose cautelosamente después de años de tensión. La madre de Lena, que finalmente había dejado a su marido controlador después de ver la felicidad que su hija había encontrado. Carter se ajustó la corbata con nerviosismo. Había renunciado a un traje formal en favor de unos vaqueros limpios, una camisa blanca impecable y una corbata azul sencilla que combinaba con sus ojos. Boda campestre, ropa campestre, ese había sido su acuerdo. La pequeña reunión de invitados se volvió cuando comenzó a sonar la música, no la marcha nupcial tradicional, sino una sencilla pieza de guitarra acústica que se adaptaba perfectamente al entorno, y entonces ella estaba allí, caminando hacia él a través de las flores silvestres. Lena llevaba un sencillo vestido blanco, su cabello suelto sobre sus hombros, una corona de margaritas en la cabeza. Llevaba un ramo de flores silvestres y hierbas de su jardín. Era la cosa más hermosa que Carter había visto jamás. Cuando llegó a él, tomando sus manos en las suyas, Carter sintió una sensación de corrección que le llegó hasta los huesos. Aquí era donde pertenecían. Juntos. Queridos hermanos, comenzó el ministro local, estamos reunidos aquí hoy para presenciar la unión de Carter Reed y Lena Matthews. La ceremonia fue breve y sincera,
Intercambiaron simples alianzas de oro y votos que ellos mismos habían escrito. «Lena», dijo Carter, su voz firme a pesar de la emoción que brillaba en sus ojos. «Te encontré en mi granero en la noche más oscura del año y trajiste luz de vuelta a mi vida. Me enseñaste que huir no es lo mismo que encontrar la paz. La verdadera paz es lo que hemos construido juntos, aquí en esta granja, en la vida que compartimos. Te prometo que te amaré, te protegeré y estaré a tu lado todos los días del resto de nuestras vidas». Lena parpadeó para contener las lágrimas mientras pronunciaba sus votos. «Carter, me acogiste cuando no tenía a dónde ir. Me diste refugio, no solo en tu hogar, sino en tu corazón. Me mostraste cómo es el verdadero amor, paciente, amable, comprensivo. Te prometo que te amaré plena y completamente, que seré tu compañera en todo y que nunca daré por sentado el precioso regalo que hemos encontrado el uno en el otro. Por el poder que en mí reside», concluyó el ministro, «ahora os declaro marido y mujer. Pueden besar a la novia». Carter abrazó a Lena, besándola con todo el amor de su corazón mientras sus invitados aplaudían. Cuando se separaron, ambos estaban riendo. La alegría irradiaba de ellos como la luz del sol. La recepción se celebró en el granero, transformado con hileras de luces y mesas cargadas de comida casera preparada por amigos del pueblo. Bailaron bajo las estrellas, comieron pastel en lugar de tarta nupcial y celebraron con la alegría sencilla y honesta que se había convertido en el sello distintivo de su vida juntos. Más tarde, cuando la fiesta terminaba, Carter encontró a Lena parada en el porche de la casa de campo, mirando su tierra bañada por la luz de la luna. «¿Feliz?», Sae preguntó envolviéndola con los brazos por detrás. «Más de lo que jamás pensé posible», dijo, recostándose contra él. «Es perfecto, todo». Carter le besó la sien. «Hay un regalo de bodas que aún no te he dado». Lena se giró en sus brazos curiosa. «Ah, sí». Él metió la mano en el bolsillo sacando un sobre. «Llegó ayer. Quería esperar a que estuviéramos oficialmente casados». Lena abrió el sobre, escaneando el documento legal del interior. Sus ojos se abrieron. «Carter, esto es la aprobación para un refugio de animales, con financiación de la Fundación Familiar Reed», explicó Carter. «Idea de papá, en realidad. El terreno detrás del pasto del norte es perfecto para ello. Dijiste que querías trabajar con animales, darles una segunda oportunidad. Como tú me diste», susurró Lena, con lágrimas en los ojos. «Como nos dimos el uno al otro», corrigió Carter suavemente. Lena le echó los brazos al cuello besándolo profundamente. «Te amo, Carter Reed, granjero, millonario, mi marido. Y yo te amo, Lena Reed, novia fugitiva, chica de granja, mi esposa». Carter la levantó en brazos, llevándola hacia la puerta de la casa de campo. «Ahora, señora Reed, ¿qué dice que empecemos nuestra luna de miel?» Lena rió, el sonido brillante en la noche. «Pensé que nunca lo pedirías». Mientras Carter llevaba a su novia sobre el umbral de su hogar, ambos sabían que habían encontrado algo raro y precioso. No solo amor, sino una verdadera asociación. Una vida construida sobre la honestidad, la confianza y la tranquila alegría de simplemente estar juntos. De la oscuridad de una noche tormentosa y una desesperada huida, había llegado el más brillante de los comienzos, y mientras cerraban la puerta al mundo exterior, entraron en el futuro por el que habían luchado tanto para reclamar, un futuro lleno de amor, risas y el ritmo pacífico de la vida en su granja. El lugar donde una novia fugitiva había encontrado refugio en el granero de un millonario, y ambos habían encontrado un hogar en los corazones del otro.